Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este inicio de una nueva unidad en donde pues ahora ya vamos a entrar a la literatura latina clásica. Pero antes de entrar de lleno en la literatura, vamos a hacer un recorrido muy general sobre la antigua Roma, una historia muy general, un panorama que pues trate de abarcar los más de 1000 años que duró el imperio. Así que bueno, vamos a ir diciendo algunas cosas pues que son importantes conocerlas, con algunos otros aspectos de la sociedad romana y también de su mitología. Bien, de entrada, toda la información que nosotros conocemos actualmente de Roma, todos los conocimientos que tenemos de esta pues gran civilización, pues proceden de la variedad de objetos que han quedado de su tiempo. Los romanos dejaron edificios, dejaron construcciones, dejaron imágenes, dejaron objetos de uso diario y además también han sobrevivido escritos de su tiempo que tratan de la vida diaria, de la política y de historia, y la mayoría de ellos pues transcritos por monjes medievales. Entonces así, por ejemplo, podemos recurrir a una moneda y a lo mejor seguramente eso no nos a nosotros pensemos que quizá no es de mucho valor. Si nosotros vemos nuestras monedas o nuestros billetes, quizá pensemos que no hay mucho valor, pero imagínense que se perdieran buena parte de los libros de México, buena parte de los documentos que hubiera, que prácticamente todo desapareciera, pero que quedaran los billetes. Bueno, pues se podría más o menos reconstruir la historia de México tomando en cuenta todo esto. Entonces, las monedas romanas a veces han sido de gran utilidad porque pues son una valiosa fuente de información. Los romanos solían registrar ahí los nombres y acontecimientos importantes. También las inscripciones en piedra para nosotros son importantes porque los romanos hicieron muchas de ellas en sus construcciones. Y además la información nos es asequible porque está escrita en latín. Entonces así podemos ver que algún panteón lo mandó a hacer a, no sé, por ejemplo, Marco Agripa, o que alguno mandó a hacer el Coliseo, etcétera, ¿no? Y bueno, además tenemos, por ejemplo, los mosaicos, donde las obras de los artistas plásticos, pues suministraron o nos dieron información sobre cómo vivían la sociedad de su tiempo, ¿no? Bien, antes de que Roma llegara a ser poderosa, las tierras que ocupan la actual Italia se hallaban ocupadas por una gran variedad de pobladores. Estaban los etruscos, estaban los otumbrianos, estaban los samnitas, incluso los griegos llegaron a la península. Ellos estaban buscando los mejores puertos para poder traficar, llevar a cabo o llevar sus productos. Y Roma pues era una pequeña villa, una aldea prácticamente insignificante, no tenía mucho de sí, salvo que por supuesto se había establecido en las siete columnas. Entonces por supuesto que esto iba a darle una ventaja, al menos militar, a los romanos. La principal actividad de los emplazamientos de la península pues se basó en la agricultura y el comercio. Tanto los etruscos como los griegos pues tuvieron una fuerte influencia en la primitiva Roma en campos como la religión, la tecnología, la arquitectura y otras artes. Por ejemplo, aquí ustedes ven un sarcófago para un marido y para una mujer. Es un ataúd de terracota. Y bueno, esto se debe a que los etruscos, el pueblo que estaba un poquito más al norte y casi rodeando Roma, pues creían en una vida después de la muerte, así que enterraban a sus muertos con joyas, utensilios y alimentos para la otra vida. Y los más acomodados pues podían permitirse algunas elaboradas tumbas subterráneas. Y este es un sarcófago que data del siglo
sexto antes de Cristo, y pues nos muestra a una pareja de difuntos celebrando un banquete en lo que se le conoce como el triclinio, una suerte de cama, de sillón donde se recostaba la gente para comer, ¿no? Se inclinaba en esto, se reclinaba y entonces pues comía de la mesa que tenían junto así, ¿no? Ahora, los primeros pobladores de Roma vivieron en sencillas cabañas, y esto se sabe por los trabajos arqueológicos y además de las pequeñas maquetas de cabañas halladas en las tumbas antiguas. Y bueno, de acuerdo a la leyenda más conocida, pues Roma fue fundada en el año 553 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, de los que vamos a hablar más adelante. Aunque se desconoce la veracidad de esta historia, bueno, se sabe que las tierras ya eran cultivadas en aquella época, y bueno, pues los primeros romanos se asentaron sobre 7 colinas que bordeaban el río Tíber, y esto pues se vio, como les comentaba, debió de generar una natural posición privilegiada, dado que defendieron su posición elevada de las tribus vecinas. Ahora, generalmente, o bueno, más bien es ya prácticamente un lugar común, Roma se le divide en 3 momentos. Por un lado está el momento de la monarquía. Por otro lado llega su periodo de la república, y finalmente llega el momento de el imperio. Esta por supuesto es la más conocida, aquí es en donde están todos los nombres famosos. Esta también un poco, y esta bueno menos, ¿no? Bueno, los primeros años de Roma, bueno, pues Roma era un pequeño pueblo dominado por los tracios, pero bueno, esto poco a poco fue cambiando hasta que los nobles pues quisieron alejar de sí a los reyes. No les gustó su trato que ellos estaban haciendo, cómo se organizaban, cómo hacían las cosas, así que bueno, decidieron que ya no eran necesarios. De hecho, la historia dice que el último monarca fue Tarquino el Soberbio. Este fue expulsado alrededor del año 510, y bueno, los relatos de este periodo, tal como nos han llegado, pues son en su mayoría leyendas, pero leyendas que finalmente contienen algunos elementos históricos. Entonces, siendo así, sería en el año 509 cuando formalmente inicia la República, que se va a extender hasta el año 27 a.C. Y bueno, solo a partir de entonces, una vez que Roma es república, es cuando va a ser influyente. En la República Romana, el poder lo detentaba no una persona, sino un grupo de ellas, que eran los llamados senadores, y estos se reunían en el Senado cada año. Además se elegían a ciertos senadores como funcionarios del gobierno. Los senadores además eran miembros de las familias romanas más acomodadas. Por tal motivo, la mayoría de los pobres solían sentirse mal representados por el gobierno, aunque eventualmente esta situación fue cambiando. Pero por supuesto, estos pobres hay que tener en cuenta que eran ciudadanos romanos, ¿no? No estaban aquí considerados los esclavos. Si quisiéramos hacer una suerte de manera de entender cómo estaba dividida la sociedad romana, bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, vamos a suponer que este círculo es la sociedad romana. Vamos a tener a un grupo que van a ser los patricios, y vamos a tener a otro grupo que van a ser los plebeyos, que estos serán por supuesto más pobres que los patricios, y por supuesto todo el conjunto restante van a ser los esclavos, van a ser los niños,
y por supuesto van a ser las mujeres. Recuerden que todos ellos no tenían ninguna representación en buena parte de las civilizaciones antiguas, y en Roma no iba a ser la excepción. Ahora, a estos patricios se les llama patricios porque ellos se creía que ellos provenían de los padres fundadores de Roma. Entonces pues ellos eran por decirlo así, la más alta nobleza. Ahora, esta división de la sociedad romana esencialmente está dividida en dos partes: los patricios y los plebeyos. Y esta organización de la sociedad pues lo van a llevar a su política, de tal manera que la sociedad romana, al menos durante el momento de la República, estuvo dirigida por dos cónsules. Entonces vamos a poner un cónsul y otro cónsul. Estos se podían vetar mutuamente. Si las acciones de uno no le gustaban al otro, pues lo vetaba y entonces ya no le hacían caso. Pero por supuesto era para que no hubiera una sola persona que tuviera todo el poder, ¿no? Así que bueno, ellos escuchaban, aunque a veces prácticamente eran obligados a escuchar a el Senado. Y el Senado estaba a su vez constituido por los cuestores. Vamos a ver si me cabe esto aquí. Los cuestores estaban también integrados por los pretores. También estaban los sacerdotes y finalmente los ediles. Los cuestores o bien los procuradores, bueno, ellos se encargaban de las finanzas, los pretores se encargaban del poder judicial y los sacerdotes y los ediles de las obras públicas. Sin embargo, pues solamente los cónsules tenían más poder que el Senado, y bueno, pues como les decía, pues estaban a cargo de tomar las decisiones más importantes. Ahora, bueno, ¿quién elegía a los senadores? Bueno, los elegían los censores. Y estos, a su vez, eran elegidos por la asamblea de los centuriones o bien los ciudadanos militares. Centurión porque era un dirigente, generalmente una persona muy rica que podía tener acceso además a las mejores armas y que a su cargo tenía a 100 soldados, ¿no? Bueno, no hubo muchos cambios importantes durante este periodo, políticamente hablando, debido a que la asamblea de los centuriones, la principal asamblea de votación que eligió cónsules, pues se organizó en función de la riqueza. Entonces no va a ser hasta que los plebeyos vayan aumentando un poquito su riqueza, hasta que más o menos ellos van a tener cierta representatividad en el Senado, ¿no? Finalmente llegamos al momento del imperio, que inicia formalmente en el año 27 a.C. y bueno, se va a extender hasta el 476, y bueno, van a haber distintas guerras por acá que van a ir debilitando al imperio. Ya algunos años antes el imperio bizancio se ha establecido en lo que es Constantinopla. Así que bueno, prácticamente es como si el imperio cambiara de lugar, ¿no? Pero bueno, durante el imperio, o cómo llegamos al imperio, bueno, ocurrió que tras la muerte de Julio César, pues se desataron las guerras civiles, hasta que en la lucha por el poder, pues solamente quedaron dos hombres: Marco Antonio, que había sido cónsul, y Octavio, el hijo adoptivo de César. Marco Antonio, él mandaba en Oriente, y el segundo regía Occidente. Sin embargo, hubo conflictos entre ellos que los llevaron a una guerra civil, y tras la batalla de Asio en el año 31 a.C., pues Octavio emergió como el primer emperador, y además le añadieron a su nombre el de Augusto o majestuoso. Augusto estableció una forma autocrática de gobierno donde él era el único gobernante y tomaba las decisiones más importantes. Aunque nos referimos a él como el primer emperador de Roma, Augusto nunca tomó el título de rey o de emperador, ni sus sucesores.
De hecho, generalmente van a ver en las películas que tienen que ver con Roma, le llaman a este personaje que ostente este cargo de emperador, le llaman así emperador, pero ellos asimismo no se llamaban así. Ellos se nombraban princeps, es decir, primer ciudadano, o se llamaban primus inter pares, es decir, primero entre pares. Esta elección de título es importante porque mantuvo la apariencia de poder limitado que había sido tan importante bajo la República, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito de la sociedad romana. Y bueno, los romanos eran un pueblo que entendió que había que ser al mismo tiempo campesino y también soldado. De hecho, no se podía o no existía alguien, no era aceptado ni siquiera en la milicia, alguien que quisiera ser soldado pero que no tuviera un patrimonio, que no tuviera tierras. Para ser soldado había que tener tierras, y esto fue importante porque les permitió a los romanos hacer todas sus campañas ayudados precisamente por esto. Imagínense, los campesinos que conocen muy bien la tierra, que conocen el ciclo, que conocen cómo va cambiando las estaciones, que saben trabajar la tierra. Bueno, pues ellos eran los mejores que pudieran capacitados para conocer un terreno y también adecuarse a él. Por lo tanto, eran los que iban a la guerra. Posteriormente, con las conquistas, pues alguna otra población pues fue o sirvió como tropas auxiliares, pero esencialmente eran los romanos los que iban, los propios romanos, los propios ciudadanos romanos los que iban a luchar y a la guerra, ¿no? Ahora, los romanos, como les decía, pertenecían claramente a dos grupos. Esto si entendemos como romanos a todos los que vivieran en la república o en el imperio. Y vamos a tener a los ciudadanos y a los no ciudadanos. Ahora, nacer como ciudadano pues te otorgaba muchas ventajas, pues si no lo eras pues simplemente se te negaban muchos derechos o prácticamente todos. Según su riqueza, los ciudadanos se dividían en, como ya los dije, en los patricios o en los plebeyos, y los no ciudadanos se dividían en los esclavos y en los provincianos, y estos conformaban el grueso de la población. Por supuesto, un esclavo podía llegar a ser liberto, es decir, porque ya había sido liberado por sus amos, y podían dedicarse a ser mercaderes, podían tener un negocio por ahí, y más o menos tenían algunos derechos, ¿no? Ahora, una de las peculiaridades de las familias romanas fue el de pater familias. Lo voy a anotar por aquí, el pater familias. Bueno, y lo que ocurre es que los romanos eran una sociedad que hay que pensarla en términos religiosos. No es como por ejemplo hoy que estamos acostumbrados a que se va a un lugar de culto, alguna iglesia, algún templo, y ahí se celebra un culto. La sociedad romana no era así. De hecho, más bien el padre de familia se encargaba de llevar a cabo los cultos familiares. Incluso cada familia tenía sus propias deidades, de lo que vamos a hablar en un momento, así que el pater familia se encargaba de llevar a cabo todo este sistema religioso, las oraciones, cantos, todo lo que ellos tuvieran. Y bajo la autoridad del pater familias pues se encontraba a la esposa, los hijos, los esclavos. De hecho, de acuerdo a las leyes de las 12 tablas, los pater familias tenían un control o un dominio completo sobre todo ese tipo de personas. Incluso estaba permitido asesinar a un hijo que naciera deforme. Incluso no se castigaba si un hombre decidía matar a su hija, es decir, a una niña recién nacida, la podía matar libremente, la podía asesinar. Incluso ellos durante mucho tiempo tuvieron poder sobre los esclavos y sobre su vida. Si un esclavo escapaba, el pater familias tenía toda la libertad de asesinar al esclavo, y por supuesto no iba esto a ser mal visto. De hecho, se decía que estaba en su derecho. Incluso el pater familias, si llegaba un momento de pobreza, él podía vender a sus hijos.
y si lo llegaba a vender más de 3 veces, pues este hijo ahora sí ya él perdía completamente la tutela sobre él. Y además estos hijos generalmente a veces se ponen de acuerdo: bueno, te voy a vender a mi hijo para que sea una suerte de esclavo tuyo, un sirviente, pero pasado el tiempo me lo vas a regresar, ¿no? También sobre el paterfamilias, pues él tenía las posesiones de toda la casa y bueno, ¿no? Entonces él tenía mucho poder dentro de su familia. Ahora, los romanos alcanzaban la mayoría de edad a los 14 años y a los jóvenes de esa edad se les reconocía como mayores en una ceremonia pública, y a partir de ahí colgaban un objeto como el que está aquí, que se le llama bula. Y bueno, esta bula pues era aquello que era una manera como de decir que estaban registrados como ciudadanos, ¿no? Ahora también, ya con todo lo que he dicho, bueno, se podrán imaginar que las mujeres no tenían una posición privilegiada dentro del imperio. Ellas no recibían una educación completa, no tenían derecho al voto, tampoco podían ocupar posiciones de autoridad. Las casadas ocupaban su tiempo en las labores domésticas. Las ricas suelen tener esclavos que las servían, y las viudas, bueno, podían gobernar sus propiedades. Se sabe que incluso las niñas de entre 12 y 11 años eran obligadas a casarse con quien fuera, ¿no? Y además, bueno, con quien fuera, pues es porque implicaba que este matrimonio pues iba a traer alguna ventaja financiera o política. Las bodas generalmente solían celebrarse en la casa de la novia, y los testigos eran los familiares y los amigos. La novia solía llevar un vestido especial y un velo de color vivo, color naranja, ¿no? Ahora, con respecto a la esclavitud, no hay que olvidar que Roma fue esencialmente una nación que se sostuvo, o que su base fue la esclavitud. Entonces, los esclavos pues fue la más baja de las capas de la sociedad romana, y bueno, estos no tenían derecho alguno, eran propiedad de los romanos, que les hacían trabajar en sus campos y casas, y caían en la esclavitud al conquistar los romanos su país, su villa, y hacerles prisioneros. Cualquier hijo que tuvieran luego pues nacería en la esclavitud, y bueno, muchos esclavos fueron maltratados, aunque a otros pues se les devolvió la libertad. Ahora, por otro lado, esto no quiere decir que los esclavos siempre se dedicaban a las tareas serviles, a cargar cosas, a construir cosas. Por supuesto que ellos sí lo hicieron, pero también había esclavos muy cultos. Hay que considerar que incluso el oficio de ser escribano era realizado por los esclavos, así que había algunos de ellos que habían recibido una educación técnica o artística. Estos podían ser músicos, podían ser bailarines, podían ser actores, podían ser maestros, y solían ser esclavos, ¿no? Y bueno, por supuesto, aquí tenemos de la columna de Trajano una serie de prisioneros de guerra. Y bueno, pues los prisioneros de guerra pues también solían ser vendidos en una pública subasta al mejor postor, de quien pasaban a ser su propiedad. Y bueno, no, esta era la vida en la antigua Roma, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora de la historia mítica de Roma. Y bueno, los romanos fueron un pueblo muy pragmático y disciplinado, que poseía una historia mítica referida a la fundación de su patria y a algunas divinidades relacionadas con la naturaleza o los ciclos de la vegetación. No obstante, cuando los romanos entraron en contacto con los pueblos más refinados, como los etruscos y los griegos, pues sucumbieron a la belleza de sus artes y leyendas. Entonces, en un principio, los romanos exportaron sus ánforas adornadas con motivos míticos, y si esto lo hacían, pues es que era necesario conocer las fábulas, los mitos y los cultos de aquellos pueblos. Y bueno, solo con el tiempo los primeros romanos irían asimilando sus dioses primitivos a las divinidades griegas. Ahora,
Entre algunas de las divinidades indoeuropeas o quizá propiamente romanas estaban las de, se pueden dividir en tres tipos. Estaban los númenes, y estas eran una suerte de divinidades presentes por doquier en la naturaleza. Esto se le conoce como animismo, donde pues bueno, eran las divinidades que estaban presentes en todas las cosas. Hay que entender esto como que en todas las cosas existe una suerte de fuerza, un espíritu o una voluntad que está en todas partes, que se manifiesta en todo lugar. Entonces ellos sabían que esta fuerza es capaz de obrar, pero esto lo podía hacer de una manera indeterminada. También tenemos a otras divinidades que son los lares, y estos eran los dioses caseros y provenían de los antepasados. Eran los espíritus de los ancestros divinizados que cuidaban de sus descendientes. Y por supuesto estos lares o números tienen sus propios nombres, ¿no? A veces, por supuesto, como eran dependiendo de cada familia. Y también estaban los penates. Y los penates pues eran los dioses del hogar que cuidaban del bienestar de la familia, y cada cabeza de familia oficiaba como sacerdotes en las ofrendas hogareñas, ¿no? Y aquí tenemos un fresco que precisamente representa a estas divinidades, una ánfora como la que habrán hecho los primeros romanos al estar en contacto con los etruscos y con los griegos. Ahora vamos a hablar sobre el mito fundacional de Roma. Bueno, la historia inicia con Procas, este rey que tuvo a su vez dos hijos. Y por supuesto podemos irnos más atrás. Parece ser que Roma la funda Ascanio, que es hijo de Eneas. Vamos a estar leyendo la Eneida, así que posiblemente ya habrán escuchado este nombre. Y él funda la ciudad de Alba Longa. Y bueno, según la tradición, 13 reyes gobernaron sobre la ciudad, y el último de ellos fue Numitor. Entonces Amunio encarceló al rey y encerró a Rea Silva, su hija, para designarla a que fuera una virgen perpetua. Entonces Marte, que estaba por ahí, pues se acostó con ella, y de esta unión entre Rea Silva y Marte surgieron los famosos gemelos Rómulo y Remo, quienes más adelante pues hicieron una división de tierras y se dijeron que no iba a pasar, no iba el otro a invadir su terreno, pero ni modo, le fue mal a Remo, y Rómulo terminó asesinando a su hermano. Entonces el mito del nacimiento de la gran urbe pues es fundada en realidad sobre un nefasto crimen, el de el hijo contra un hermano contra uno de sus hermanos en el seno pues de una familia. Entonces, ¿cómo se puede expiar este error? Pues solamente puede ser expiado mediante una lógica religiosa, es decir, con el derramamiento de más sangre. Entonces esto implicaría porque Roma fue una sociedad tan belicosa. Ahora, luego de que Rómulo sube al poder, de acuerdo a la historia de Roma de Tito Livio, pues le siguieron 6 reyes, que bueno, están todos aquí colocados. Algunos de ellos, como por ejemplo Tulio Hostilio, él se encargó de unificar Roma. Después a Servio, él fue un esclavo gobernante que él terminó construyendo las murallas de Roma, hasta que finalmente llegamos a Tarquino el Soberbio. Y bueno, Tarquino el Soberbio tuvo un hijo que se llamó Sexto, que intentó violar a Lucrecia, que era la esposa de un soldado llamado Lucio Tarquinio Colatino. Y sucedió que en una ocasión los jóvenes soldados presumían de cuál era la mujer más virtuosa. Entonces Lucio elogió vivamente la honra de su mujer, y en la ausencia de su marido pues Sexto forzó a Lucrecia con la espada en mano, y ésta hizo jurar a su padre y marido que la vengarían suicidándose después. A fin de resolver el conflicto, Lucio Junio Bruto derrocó al rey, y entonces así fue que se instauró la república. Bien, entonces pues esto fue un panorama muy general de la historia romana.
Vamos a conocer a los romanos a través de su literatura, que quizá es la mejor manera de hacerlo. Quizá la mejor manera de conocer a una civilización es a través de su arte y no necesariamente a través de otros hechos, aunque por supuesto esos también son importantes. Entonces vamos a ir iniciando en próximos videos con las primeras manifestaciones de la literatura romana. Entonces nos vemos hasta el siguiente video. Que pasen un muy buen día. Hasta luego.